quiero hacer un poco la historia de cómo llegué a esto, ¿no? Empecé con una base que no tenía nada que ver con lo que es el coaching. Yo entré a la Facultad de Ingeniería, hice la carrera de analista de sistemas. Por supuesto, como pasa en muchas empresas acá, terminé trabajando en la parte de gerencia porque me precisaban en otro lado, en la época que había en mucha industria acá de confección y textiles. Y me dediqué a aprender a dirigir gente a los golpes, ¿no? En una época en la cual la gente no estaba tan brava como ahora, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que yo me formé también como metodista, métodos y tiempo, como tomatiempo. O sea que imagínense una persona que no le gustaba mucho a la gente, no me gustaba hablar en público, ni vender ni loco. Y para mí 2 más 2 eran 4 y no había vuelta. Y el que se apartaba de eso lo asesinaba, ¿no? O sea, era un tema bien técnico. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente del coaching sistémico es una corriente que inventó un señor que se llama Robert Dilts, que es un profesor, es uno de los creadores de la PNL en la Universidad de San Diego, junto con varias personas más. Es una metodología para abordar situaciones y conflictos de un individuo o un conjunto a través de preguntas. O sea, como venimos diciendo, el coach no conduce, sino que realmente lo que hace es ayuda a la persona a encontrar su propio camino y buscar sus propios recursos, ¿no? Ayudando a superar dificultades que impiden lograr los objetivos. Bueno, yo me certifiqué del Leipzig, que es de Berlín, porque entendía que tenía que tener una base, una herramienta, y les voy a hacer la historia de por qué llegué a este punto, ¿no? Este señor se llamaba Jim Rohn. Capaz que algunos de ustedes lo han sentido alguna vez hablar. Yo a fines del 2002 me fui para Estados Unidos, como muchos empezamos a trabajar. Y empecé a meterme en el tema de, a pesar de trabajar y todo, me gustó lo que era todo el tema del marketing. Porque era un desafío el aprender a vender y todo lo demás. Entonces una vez me invité a un evento en Las Vegas, yo estaba en el medio oeste, y en ese evento veo por primera vez este señor, Jim Rohn. Lo presentan como el primer y único filósofo de negocios de la historia, ¿no? Un hombre de 80 y pico años, de Idaho, un hombre con un año solo de college, o sea, de universidad. Él decía que su habilidad era ordeñar vacas, eso fue lo que había aprendido. Y este hombre empezó a hablar de cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hablaba decía, vos vales tanto como el valor que llevas al mercado. O sea que vos podés llegar a valer mucho, vos podés llegar a cambiar tu vida, no hay situación que vos no puedas cambiar. Y me empezó a gustar, llegué inclusive a tener una cena con él, llegué inclusive a tener un entrenamiento con él particular una vez en Salt Lake. Y bueno, ahí empecé la cosa, pero yo notaba que él hablaba y hablaba y yo salía de esas reuniones y veía que mucha gente salía de esas reuniones y yo aplicaba, y cuando estaba en esas reuniones salíamos todos bárbaros, pero a los 2 o 3 días todo el mundo como que nos bajoneábamos, ¿no? La mayoría eran pocas las personas que seguían caminando adelante. Y yo no me daba cuenta que era lo que pasaba, ¿no? Esta es otra persona que conocí la historia de allá, no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, se llamaba John Wooden, le llamaban el mago, es el más grande coach deportivo de básquetbol universitario en la historia. En 11 años ganó 10 títulos a nivel país y un vicecampeonato. Y él empezó, tuve la oportunidad así de escucharlo en televisión, ¿no? Cuando le hicieron un homenaje. Y él dice que el éxito es la paz mental obtenida solamente a través de la autosatisfacción de saber que hemos hecho el mejor esfuerzo que cual podemos, ¿no? O que somos capaces. Y él decía, haz que cada día sea una obra maestra. También tenía es interesante porque tenía una pirámide del éxito, y se basaba mucho en la disciplina y todo lo demás, pero como yo le decía, yo llegaba al punto de que salía bárbaro, pero la gente no mantenía. O sea, yo entrenaba equipos y todo, y era poco el resultado, y se suplía por cantidad muchas veces.
¿Qué es lo que ocurre? Yo me empecé a dar cuenta que hay una imagen que a veces tenemos nosotros mismos, que es la que atenta contra nosotros. A mí me encanta esta imagen, dice espejo, espejito, cuál es la más bella del reino, ¿no? O sea, somos o nos creemos. Y empecé a buscar herramientas, ahí desemboqué en el coaching sistémico. ¿Cuáles son las herramientas que uno puede utilizar? Porque me di cuenta que es un trabajo de persona a persona, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, yo puedo hablar mucho, puedo capaz que llegar a motivarlos en este momento, pero hay algo que los está reteniendo, ¿no? que está implícito en mí mismo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona el cerebro humano? Es algo que yo lo estoy estudiando hace tiempo. El cerebro humano tiene lo que se llama circuitos que se van formando desde el momento que el niño es concebido. Y los primeros 7 años que tiene de vida, el niño solo siente. O sea que todas las experiencias y las cosas que va logrando, las va logrando a través de lo que él tiene como sensaciones, como sentimientos. Después de ahí, por eso ven que los niños chicos normalmente son muy libres, ¿no? La mayoría, si son educados en hogares felices, son niños felices, son niños desinhibidos, son niños que se animan a creer y a pensar en cualquier cosa. O usted agarran ese mismo niño en otro ambiente y lo colocan dentro de 5 o 10 años más y es capaz que es apagado, no se anima a hacer nada, no piensa que puede tener éxito, pero un niño chico cree que puede lograr cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención de esto. ¿Qué herramientas utilizamos? Yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que la primera vez que yo entré en una clase de coaching sistémico, esto es terapia, dije yo, no por la forma en que leo, aparte había muchas psicólogas, ¿no? Y empezamos a las leyes sistémicas, niveles de tiempo, niveles lógicos, grillas, psicogeografía, metaposiciones, constelaciones. ¿Alguna vez han escuchado hablar de constelación? Sí, bueno, constelaciones organizacionales, familiares. ¿Cómo funcionan estas cosas? Hay cosas que son básicas y que uno realmente las sabe pero no las aplica. Por ejemplo, en las leyes sistémicas, que son 6, hay una ley que es la ley de la antigüedad. Dígame, ¿no se han enfrentado con problemas que a veces en un lugar de trabajo, hay problemas porque ascienden a alguien que no es el más antiguo? ¿Por qué? Porque en el orden natural, en las leyes sistémicas, normalmente el que es más antiguo es el que supone que tiene los derechos. Entonces, la ley de pertenencia, pertenece a una familia o una organización, la ley del equilibrio, o sea, lo mismo que damos es lo mismo que recibimos. ¿Qué ocurre con muchos niños, por ejemplo, a veces cuando los padres dan, ¿qué pasa con esos niños? Hay un desequilibrio, se acostumbran solamente a recibir y no a dar. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. Niveles lógicos. Esto es una herramienta importantísima, ¿no? Yo me gustaría que, si hoy se pueden quedar con algo, quizá algunos conocen ya los niveles lógicos. ¿Sí? Esto lo inventaron a veces el señor Robert Dill, lo inventó, él lo llama espiritual. Algunos pueden verlo en algunos libros como meta identidad, porque hay gente que no le gusta la parte religiosa, entonces Robert Dill es cristiano, entonces él habla de la parte espiritual. Pero básicamente fíjense, arrancamos de la parte más baja, el entorno o el contexto, ¿no? Todas las cosas podemos suscribirlas a un entorno, y quiero mostrar esto de acá. El famoso Albert Einstein dice, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. ¿Qué les parece que significa esto? ¿Qué les parece que significa esto? Sí. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Sí, está bien. Y que la creación de nuevos problemas está hecho por nosotros mismos, por nuestra forma de pensar, es lo que está implícito, y que si cambiamos la forma de pensar vamos a desarticular los problemas. O crearemos otro diferente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra idea? Pues fíjense, esto tiene mucho que ver con esto. Mi problema, cuando yo tengo un problema, esto es bien práctico, me gusta que se puedan llevar algo, ¿no? Cuando yo tengo un problema, yo tengo que definir en qué nivel es el que se desarrolla el problema o se genera. Por ejemplo, está dentro del entorno. Por ejemplo, estamos acá, ¿no? Y supóngase que no hay aire acondicionado, hay un calor bárbaro. El problema del calor, ¿de dónde proviene? Del entorno.
¿Qué es lo que va a pasar si hace mucho calor acá? Se duermen, se van a sentir mal, van a empezar a capaz que a dormirse. Ya estamos entrando en la parte de la conducta y del comportamiento, o sea, empiezo a tener un comportamiento capaz que no es el mejor para este de acá. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema? Prendo el aire acondicionado. Está dentro de las capacidades y habilidades. O sea, capaz que es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo muy bobo, pero yo tengo que pensar siempre un nivel por encima. Si yo quiero resolver un problema, y yo como coach quiero ayudar a alguien a resolver un problema, tengo primero ayudarlo a ubicarse en dónde es el entorno del que él genera el problema. Porque ¿qué pasa? Extremamos como en la noria, ¿no? O sea, tengo un problema y no me alcanza la plata. ¿No? Y no me alcanza la plata, y cobro y no me alcanza la plata, y saco un préstamo. ¿Dónde se generó el problema? ¿Lo voy a solucionar dentro del tema del cobro de mi sueldo? ¿En el entorno donde yo estoy ahí? ¿O tengo que ir un nivel más arriba, o 2 niveles o 3 niveles? Por ejemplo, quizá están mis capacidades, la forma de resolverlo. ¿Cómo? Buscando un mejor trabajo, capaz que a través de la capacitación. ¿Me entiendes? Si lo logro o no lo logro, hoy hablamos mucho de metas y adversidades. Mi sistema de creencias. Mi sistema de creencias muchas veces es lo que a mí me ayuda a lograr o no lograr algo. Porque capaz que yo quiero realmente aprender, no sé, refrigeración. Pero ¿qué pasa? Una amiga, me acuerdo que estábamos hablando de estudiar, y me dijo, mi madre a mí me dijo siempre, vos no sos para estudiar. O sea, ¿ella puede realmente capacitarse? Sí puede, pero ¿puede realmente lograrlo? No si no logra cambiar esa creencia. Y esas creencias están bien asentadas, o sea, no es algo fácil de hacer. A veces pensamos que vemos personas que han logrado cosas y no vemos el esfuerzo que hay atrás y la disciplina que se tiene, ¿no? También cuando yo desarrollo una habilidad o una capacidad unida a mi sistema de creencias, ¿no? Tengo que ver si yo, cuando logro algo, por ejemplo, quiero dejar de tomar, yo me di cuenta que soy alcohólico, ¿tá? Yo tengo que ver si cuando yo trato de lograr la meta de no tomar, no cambio ese hábito por otro hábito que también es pernicioso o peor que el que yo tenía. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa muchas veces con la gente que deja de tomar? Yo tenía varios amigos que estaban en Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Muchísimo fumaban, muchísimo. ¿Por qué? Porque cambiaban una forma de controlar la ansiedad por otra. El tema de fumar, ¿qué es lo que pasa normalmente con la mayoría de las personas que, no digo que todas, pero la mayoría de las personas que dejan de fumar? Engordan. ¿Por qué? Porque cambian el hábito del cigarrillo y la ansiedad la matan muchas veces con la comida. A veces pensamos que solamente por el mero hecho de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo como coach, como mentor, o si le ayudo a la persona a tener un mentor, yo tengo que ver que, por ejemplo, no afecte su entorno y no lo afecte a él de otra manera que él no le convenga. O sea, porque la salud de él se va a ver afectada igual. ¿Me entienden? Y por último, el tema de la identidad. Y el tema de la identidad es realmente lo que yo creo que soy contra lo que yo soy. Por ejemplo, acá hay gente que son coach, otros, ¿quiénes están estudiando para coach o están preparándose? Hay unos cuantos, felicitaciones. Es un desafío enorme el ser coach en Uruguay, ¿no? Les voy a contar una anécdota de por qué. Con los niveles lógicos, no tenemos tiempo, ¿no? Pero los niveles lógicos, hay un ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan. Ustedes agarran los valores, pongan hojas en el piso, ¿no? Hasta la parte espiritual. Esto a veces conviene hacerlo con otra persona que uno lo ayude. Y uno lo que tiene que hacer es pasar por cada entorno definiendo quién es y cómo es ese entorno con él. Por ejemplo, primero el entorno, después la conducta. Por ejemplo, yo en mi entorno, yo decidí que quiero ser coach, ¿no? Mi entorno, no sé, mi familia, determinada X situación. Paso al comportamiento. Estoy estudiando para ser coach. Mi capacidad, la estoy desarrollando, estoy haciendo la práctica. ¿Tá? Cuando llego a la identidad, yo me tengo que definir como coach.
O sea, parece una estupidez, pero miren, yo lo hice, la primera vez que lo hice quedé asombrado. Una master trainer de PNL me ayudó a hacerlo, el ejercicio. Y cuando yo llegué ahí, yo realmente dije, yo soy coach, quiero ser coach y voy a ser coach y soy coach. Y por último, la parte espiritual de la meta que me digo, ¿por qué? Es realmente el por qué, cómo voy a interactuar con la gente que está alrededor mío. ¿Qué es lo que yo voy a aportarle a los demás? Porque entendamos, ser coach no es solo hacer un negocio. El coach tiene que tener vocación de ayudar. O sea, primero se tiene que ayudar a sí mismo, pero después tiene que tener la capacidad de poder ayudar a los demás. Cuando lleguen acá y ustedes están dispuestos, o sea, realmente definido que están dispuestos a hacer un bien a la humanidad, a la sociedad, lo que fuera, porque yo, de mi punto de vista, les digo, nosotros somos la respuesta a muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad, ¿no? Ayudar a cambiar comportamiento. Yo me doy vuelta y después, sin hablar, cerrando los ojos, doy un paso y vuelvo a definir mentalmente lo que definí anteriormente, lo reafirmo, cada nivel, hasta que llego al final. Digo, yo les recomiendo que lo hagan más de una vez. ¿Por qué recomiendo que lo hagan más de una vez? Vuelvo a repetirlo, esto es neurociencias, ¿no? Nosotros, cada cosa que hacemos, cada conocimiento, se genera lo que se llama un circuito en el cerebro. Sí, somos una computadora química, pero una computadora biológica al fin. Cualquier cosa que yo intente hacer, o cualquier cosa que yo quiera hacer que se transforme en una habilidad o en una creencia o algo, yo tengo que repetirlo de 5 veces para arriba, para que de esa manera se forme el circuito y es lo que podríamos llamar empezando a definir un hábito, ¿no? Entonces, recuerden eso es una cosa importantísima, el hecho de lo que es la repetición. Otra de las herramientas que yo les recomiendo, digo, ¿por qué estoy hablando de esto así? Porque a mí me gusta que cuando hablamos algo ustedes se puedan llevar algo. Y después le voy a dejar mi número y eso, si alguno quiere intercambiar opiniones y buscar información, con mucho gusto yo se los facilito, ¿no? ¿Cómo lograr objetivos? Acá hablamos de hablar objetivos, ¿no? Hablamos muchísimo de tener objetivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los objetivos a largo plazo, qué les parece, se diluyen muchas veces en el tiempo? Les pongo un ejemplo. Cuando yo entré en la Facultad de Ingeniería, que estábamos todos juntos en aquel entonces, éramos como 500 en la sala de actos, ¿no? Y el profesor, viste, que eran muy simpáticos, no sé cómo están ahora, pero eran muy simpáticos, y bueno, cuando llegue al final de la carrera acá no hay ni 20 de ustedes, dijo, ¿no? Así. ¿Cuál es la razón de que cuando yo pongo una meta, y son metas normalmente a largo plazo, qué les parece? A veces son tan difíciles de alcanzar. ¿Por influencia negativa? ¿Las influencias negativas? Son muy grandes. A veces son grandes. Hay que a veces fraccionarlo. Porque pierdo de vista el gran premio que yo estoy buscando. A lo largo del tiempo, por ejemplo, no sé, tengo una carrera que lleva 3 años, 5 años. Cuando yo arranco con todo el entusiasmo, estamos con todo barro, vamos a ser coach, vamos a ser ingeniero, vamos a ser médico. Empiezan a venir los problemas, los dramas, salvamos, perdemos, pero empieza también a venir, me pierdo el baile, pero tengo que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Digo, se diluye la meta en el tiempo. Entonces, como decían muy bien por ahí, que la línea del tiempo, que es una línea que se llama anglosajona, ¿cómo lo hago yo? Digo, lamentablemente esto se hace yo lo hago con cinta, con tape, marco una línea. Este es el presente, ¿tá? Pongo 2 o 3 metas que yo las defino como a 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta el año la meta final, ¿tá? Y acá en esta parte de acá, cuando yo estoy en esto, le digo a la persona que empiece a pensar, bueno, en tu meta, ¿por qué querés hacer llegar esa meta? ¿Tá? ¿Qué es lo que vas a hacer y lo demás? Y lo puedo ayudar a través de algo que también se los recomiendo, que lo practiquen, se llama metaposiciones. ¿Alguien sabe lo que son las metaposiciones? ¿Sí? Las metaposiciones es la posición de observadores, que puede ser yo mismo o puede ser otro. ¿Tá? Yo puedo elegir un observador X, puede ser un mentor que yo me creé, o puede ser, no sé, mi esposa, mi marido, un amigo, mi hermano. El hecho es que yo trato de ver qué es lo que está haciendo, Néstor Closa en este momento para lograrlo. ¿Qué es lo que tendría que hacer?
cómo está pensando, verlo como si estuviera fuera del contexto. Puedo inclusive colocarme desde el punto de vista de otra persona. ¿Cómo me vería mi esposa si yo pongo esta mesa acá, por ejemplo? ¿Tá? Una vez que logro eso, repaso las metas a corto plazo y las largas. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Tá? ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Yo quizás, que quiero ser coach, me encantaría hablar en público. Tengo un problema que yo no sé hablar en público, me da pavor Una ayuda que tenemos es la persona diciéndole, bueno, pero vos siempre fuiste así. Marcar la línea hacia atrás cuánto tiempo cuando vos no eras así. Cuando vos no tenías tiempo de enfrentar o hablar con alguien. ¿No? La persona va, y es increíble, y ustedes hacen eso a veces, hay gente que camina y se da contra la pared del fondo, ¿no? Porque digo, llegan a la niñez y dice, yo cuando era niña les digo, bueno, ¿y cómo te veías vos así? Como observador, ¿cómo te veías vos así? Yo era así, desenfadado, esto, bla, bla. ¿Y tu madre cómo te veía así? Que eras imposible, que no sé cuánto. Cuando la persona, una vez que la persona tiene ese sentimiento, porque ¿qué pasa? Lo que estoy ayudando es a traer un recurso. Hacemos lo que se llama un anclaje. El anclaje es un vínculo físico que me permite recordar a mí una sensación de algo que a mí me hacía bien, ¿no? Que me hace sentir bien. Entonces, tengo y lo traigo hasta el presente. Y a partir de ahí lo llevo de vuelta a recorrerlo con el mismo sentimiento de que sí puedo. Como decían, parece magia, parece cosa de otro mundo, pero funciona. Somos seres programables. El tema es que nosotros tenemos la llave para programarnos nosotros mismos. ¿Y por qué yo puse organizaciones? Porque las organizaciones están hechas de personas. Todas las personas tienen paradigmas, formas de encarar y ver el mundo de manera diferente, ¿no? Y los grandes problemas, una de las cosas que me llevó mucho a esto, mi proyecto es de coaching más del orden empresarial para llevar a las empresas, es que las empresas tienen que empezar a cambiar la forma en que ven a los empleados y los empleados a ver a los patronos. ¿Tá? Tienen que empezar a verse realmente como lo que son, no como cosas o como gente antagónica. Porque fíjense, a mí siempre me encanta esta, ¿no? O sea, ¿cómo que nos reman más, no? O sea, estamos todos en el mismo bote, pero esta no tiene por qué ser la situación. Yo realmente adoro el coaching como profesión. Espero poder ser realmente de mucha utilidad. Estoy a las órdenes por lo que pueda ayudarlos o compartir. Me encantaría compartir experiencias con ustedes, con todos los que están en esta maravillosa meta que es cambiar el Uruguay, que no es fácil. Y le voy a hacer una anécdota nada más para terminar. Cuando yo llegué al Uruguay, después de vivir 10 años en Estados Unidos, que estaba acostumbrado allá, que esto es muy normal allá, todo el mundo habla y las empresas, y hay 1 millón de coaches reconocidos, entre ellos uno que se llama Tony Robbins, que da mucho de esto, la PNL. Y me entrevistaron, pues dije, bueno, primero voy a agarrar un trabajo y después veo cómo encargo todo el resto, ¿no? Y me ve el currículum, entonces me vio que yo tenía un seminario con el otro que había hecho. ¿Cuál le puede ser la pregunta que me hace el director de la empresa? Che, ¿y esto sirve para algo? Y yo lo único que alcancé a contestarle, digo, ¿a vos te parece que los americanos, como son para la plata, invierten y hacen algo si no tienen rédito? Y digo, sí, está bien, tenés razón. El coaching es una aventura, estamos todos aquí juntos, espero que esto les haya servido de algo, estoy a las órdenes y bueno, nos vemos en el próximo encuentro.